Hola, buenas tardes. Bueno, hoy damos comienzo a la unidad 6. Eh, el tema que nos convoca son los mecanismos de defensa. Les comento un poco. Nosotros nos vamos a manejar con un texto de Fennikel, acerca que se llama Los mecanismos de defensa. Pero bueno, allí no están todos los mecanismos de defensa. Esto lo han pensado entre distintos autores. Freud tiene, digamos, también algunas diferencias. Yo les marco un poco lo que dice cada autor y básicamente, obviamente, nos vamos a manejar con el texto de Fenicher. Ferenczi es otro autor, parecido el apellido. En principio les quería decir, como que en Freud, en el autor, en Freud, a diferencia de Fenicher, nosotros podemos encontrar básicamente como que Freud despejó el mecanismo de la represión, ¿sí? De la represión, fundamentalmente para todo lo que implica las neurosis. Cuando digo neurosis estoy hablando de las histerias, estoy hablando de las neurosis obsesivas, las fobias. Eh, para eso nos remitimos a la teoría de la defensa originaria, que después Freud va a ir depurando cada vez más y va a hablar del mecanismo de la represión como un mecanismo, digamos, como que es el pilar, va a decir Freud, de la teoría psicoanalítica. Luego podemos encontrar en Freud, en lo que hace a los mecanismos de defensa, eh, el mecanismo de la renegación o desmentida, según la traducción. Renegación o desmentida. Eh, no confundir con desestimación. Vuelvo a repetir, renegación o desmentida. Para lo que podríamos pensar el campo de las perversiones. Eso es algo que después Lacan trabaja más en profundidad. Pero lo cierto es que donde Freud habla de renegación o desmentida es en el texto del fetichismo, eh, de una elección muy particular de objeto en el hombre. ¿No? En el texto del fetichismo él habla de ese mecanismo y después autores como Lacan se sirven para reconstruir el tema de la perversión como estructura, que ya veremos en psicopatología. Y con respecto a la psicosis, el otro gran, digamos, referente clínico, es como que Freud no despejó un mecanismo muy específico. Hay muchos de sus seguidores, como Melanie Klein, por ejemplo, para el cual el mecanismo de la psicosis es la proyección, fundamentalmente, y otros autores también. Si bien Freud habla de la proyección en los comienzos, acerca de la paranoia, del delirio de persecución y demás, lo cierto que es que en el caso Schreber, por ejemplo, Freud vuelve a retomar el tema de la proyección. Hay un capítulo que se llama El mecanismo paranoico, pero no obstante dice que la proyección es un mecanismo general, que no hace a la especificidad que nos permita explicar la psicosis. Sí, que interviene la proyección en cuanto a la transmudación y los cambios del amor y del odio en lo que se refiere al delirio de persecución. Pero no es el mecanismo específico que hace que permite explicarnos la estructura psicótica. Entonces, esto es en Freud, digamos, ¿sí? Vuelvo a repetir, represión en relación a las neurosis, renegación o desmentida respecto de las perversiones, o la perversión, mejor dicho, como estructura, y por el campo, por el campo de la psicosis, Freud, si bien no despejó muy claramente, sí hizo algunas aproximaciones, eh, podríamos tomar el término de desestimación, que sería la traducción quizás más específica de el alemán, ¿no? Siempre tan complejo y que es tan importante las traducciones a estos fines, de no confundir términos parecidos cuando el autor está pensando en cuestiones totalmente distintas. Ya, digamos, cuando vimos la teoría de la defensa, eh, que Freud hablaba de esa defensa, utilizaba un término cuando hablaba de la defensa que separaba esa representación del afecto, utilizaba un término eh, muy específico, y cuando habla en ese mismo texto de la psicosis, que nosotros advertíamos que Freud dice, si bien es una defensa, dice, como más enérgica y eficaz, no es una mera cuestión de graduación, digamos, de grados,
degradación, perdón, de grados, de más o menos, sino que tiene que ver con que Freud utiliza otro término allí para decir que en realidad no se separa la representación y el afecto, sino que se expulsan ambos conjuntamente. Y lo que va a quedar trastocado va a ser la realidad, un fragmento de la realidad. Y ahí utiliza el término por primera vez de desestimación. Después lo utiliza en otros historiales para explicar alguna también alucinación y en relación a la psicosis como el hombre de los lobos. Y bueno, también es de alguna manera Lacan quien retomando en Freud cada vez que se dirige a la psicosis, las distintas apreciaciones conceptuales que hace Freud, es quien va construyendo un mecanismo específico. Eso ya es en la teoría lacaniana, pero Lacan, sirviéndose de este concepto de Freud como desestimación, ¿sí? Como que desestima algo en el orden simbólico, desestima un juicio de afirmación, de existencia de la castración, él construye el concepto de forclusión. Esto es Lacan. Lacan construye el concepto de forclusión tomándose, sirviéndose de estos referentes freudianos para pensar la psicosis. Eh, tengan que tener importancia, tengan presente que dentro de la represión hay distintas modalidades. También lo van a ver en el texto de Feniger. Hay distintas modalidades, que puede ser el aislamiento, la anulación retroactiva, la negación, propiamente dicha, y la formación reactiva. Son como distintas modalidades dentro de lo que implica la represión, ¿sí? Como un mecanismo de defensa más amplio, pero después hay distintos modos que justamente son los que más intervienen en la neurosis obsesiva, que son estos que les referí anteriormente. Eh, Ahora me voy a adentrar más en el texto de Fennikel y cuando mencione algún mecanismo que tiene que ver con otro autor, se los voy a decir. Así ustedes tienen el panorama, de alguna manera, de lo que plantea Freud, de lo que dice Fennikel y un poco lo que plantean otros autores, que no siempre están pensando lo mismo o están diciendo lo mismo. Pero bueno, para que ustedes tengan el conocimiento respecto de eso, después verán, digamos, a la hora de si uno adhiere a esta teoría, sobre cuál escuela se apoya. Yo se los presento como en general, digamos. Bueno, en lo que hace al texto de Fennikel, tenemos que pensarlo básicamente que Fennikel pertenece a una escuela donde piensa el psicoanálisis más como en términos evolutivos, y cuando decimos esto queremos decir como que bueno, hay una idea de que las fases de la libido evolucionan hasta que se encuentra una armonía en el primado genital. Entonces se puede hablar de una suerte de sexualidad madura y demás, también de un yo. Es la escuela donde se habla esto del yo fuerte y el yo débil. Por lo tanto, el texto, digamos, de Fennikel hay que entenderlo en ese marco, ¿no? Un yo, digamos, eh, que instrumenta los mecanismos de defensa. Quizás en Freud también está esta idea, pero en Freud el yo aparece como más pasivo, más siervo. Aparte nosotros diferenciamos el yo del concepto de sujeto, que esta escuela a la cual pertenece Fennikel no establece esa diferenciación, simplemente para marcarle esa diferencia. Para presentar al autor, el autor en los comienzos habla de las defensas exitosas y las defensas ineficaces. Fundamentalmente las defensas ineficaces son la mayoría, las que tienen que ver, digamos, con las neurosis y la producción de síntomas, que si bien suelen acotar, el autor más que pulsión va a decir los instintos o los impulsos, es una cuestión de terminología, ¿sí? Pero está hablando de lo mismo. Las exitosas, en todo caso, tienen que ver con algunas defensas, ya vamos a ver, en formas que han tomado un carácter permanente y que han devenido como rasgos de carácter permanentes y modifican la estructura de la personalidad en el sujeto, como que siempre procede así, no frente a alguna circunstancia puntual. Y también habla de la sublimación, ¿no? En este caso como que sería exitosa en ese sentido porque, bueno, es una energía que se puede aplicar a otros fines más, digamos, culturales y productivos, y no es algo que tenga que ver con
el fracaso defensivo del cual deviene por vía de sustitución algún síntoma. Así que nosotros básicamente nos vamos a dedicar ahora a hablar un poco de las defensas patógenas. Así que vamos a comenzar un poco a describir básicamente lo central de cada una de ellas.